Presidente, señor ministro del Interior, ¿cuándo van a pedir perdón a la UCO y a los jueces? Ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cuesta, me llama la atención que me haga esta pregunta relativa a cuándo se va a pedir perdón a los jueces y a la UCO, cuando, si no hay que pedir perdón porque no se inmiscuye en su actuación, en su actividad, como hacían los gobiernos del Partido Popular con casos muy claros, o como hacen ustedes en la oposición también tratando de instrumentalizar al Poder Judicial cuando les gusta y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso va con su ADN. Lo que también va con su ADN es que cuando el máximo dirigente del Partido Popular denuncia un caso de corrupción, se le fulmina. ¿Sabe usted por qué? Porque usted sí que prefieren o permiten a sus partidarios la corrupción, o que la encubran, o incluso algo peor, que la practiquen. Yo creo que ustedes sí que llegan tarde a pedir perdón a la Guardia Civil, a la UCO, a la policía, a los jueces y a los fiscales. Muchas gracias. Senador Cuesta Alonso. Puestos a pedir perdón, señor Marlaska, pídaselo a Pérez de los Cobos. Mire, señor Marlaska, desde que el juez Peinado y la juez Viezma iniciaron la instrucción de los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, ustedes no han perdido un solo minuto en arremeter contra ellos. El primero, el señor Bolaños, el que al mismo tiempo que dice que no acepta ninguna descalificación a los jueces y magistrados de este país, dice que siente una preocupación máxima por la imparcialidad del juez Peinado, instructor del caso de la esposa del presidente del Gobierno, la señora Gómez, y que no es nada habitual que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial, criticando abiertamente a la juez que instruye el presunto caso de corrupción en el que está envuelto el hermano del presidente del Gobierno, la modélica juez Viezma. Ver para creer. Pero no solo el ministro de Justicia ha realizado ataques a los jueces de este país. Casi la totalidad de los miembros del Gobierno lo han hecho un día tras otro. Desde la ministra portavoz hasta la ministra de Vivienda, pasando por el ministro de Agricultura y terminando, cómo no, en la vicepresidenta primera del Gobierno, la señora Montero, quien ha llegado a decir que estamos ante una persecución de la derecha y la extrema derecha contra el presidente del Gobierno, insinuando sin rubor alguno que los jueces prevarican. Pero no contentos con eso, ahora han comenzado a poner en duda la profesionalidad de una unidad tan prestigiosa en la persecución del delito como la UCO, una unidad que es un ejemplo de profesionalidad, por mucho que hoy usted lo haya negado en rueda de prensa. Pero hay más. Este fin de semana hemos conocido una grabación en que una fontanera de su partido, Leire Díaz, en Cantabria la conocemos muy bien, socialista, pata negra, se reúne con un empresario acusado de fraude fiscal y en esa reunión le solicita que busque datos para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la delincuencia económica de la UCO. Ahora me dirá usted, como ella dice, que solo era un reportaje de investigación, sin comentarios. Es usted un ministro de Interior que no sale en defensa de sus subordinados y que calla ante los ataques que reciben de sus compañeros de gabinete. Un ministro cómplice. Ha llegado a decir que el juez Peinado estaba fuera de la ley realizando una investigación prospectiva. Cree el ladrón que todos son de su condición. El ministro del Interior más reprobado de nuestra historia democrática y el que peor valoración tiene entre la ciudadanía. Todo un hito. Aún está a tiempo de dimitir, señor Marlaska, y llévese consigo al señor Sánchez. Pero antes de hacerlo, pidan perdón a los jueces y a la UCO. Es lo menos que pueden hacer. Aunque dudo que en su caso, un hombre que en sus tiempos fue juez y que ahora es un pobre títere al servicio de una organización que se maneja como una mafia, un hombre que abandonó a las víctimas del terrorismo para irse con sus verdugos, lo haga. Ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cuesta, su actuación es incalificable. Yo no caigo en eso.
Yo he sido educado en otros valores y en otros principios. Buena prueba de ello, he luchado contra los terroristas y he luchado contra la corrupción y lo seguiré haciendo. Y la diferencia entre este Ministerio del Interior y los suyos del señor Fernández Díaz, incluso del señor Zoido, que luego diré, creo que es abismal. A mí no me grababan diciendo de montar no sé qué parafernalia en Cataluña que lo arreglaba no sé quién con el director de la Oficina de Corrupción de Cataluña. A mí no me grababan con comisarios, Villarejos, etcétera, como a otros ministros, ministras. A mí no daba órdenes para que destruyeran material que podía ser incriminatorio. Esa es una diferencia sustancial entre un Ministerio del Interior y otro. Yo creo que por eso a ustedes no les gusta nada este Ministerio del Interior, porque aquí estamos gente progresista, sí, pero muy gestora. ¿Qué es lo que nos pidió el presidente Sánchez? Mire, les voy a decir una diferencia muy clara. ¿Quiénes eran los ministros del Interior en gobiernos del Partido Popular? Auténticos fontaneros. ¿Qué es lo que el presidente Sánchez desde el primer momento, y llevo 7 años en el Ministerio del Interior, quería otra perspectiva, que no oliera a corrupción el Ministerio del Interior, que no se utilizara a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Mire, usted ha empezado con un nombre que repiten y repiten mucho, y lo repiten todo. La Guardia Civil son más que nombres, son personas trabajadoras y para nosotros es mérito y capacidad, no que se vengan muy cerca a nuestros a adorarnos los oídos. Nosotros queremos lo mejor en Policía Nacional, en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. ¿Cuál es eso? Que ahora tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil, desde luego, es mucho más respetada que el 7 de junio de 2018, cuando yo asumí el cargo del Ministerio del Interior por un compromiso real y efectivo del presidente Sánchez de mantener la honorabilidad en el servicio público. Muchas gracias.